Ahí está, así por lo menos queda grabado para quienes después lo ven. Segundo tema, el trabajo práctico obligatorio. Ya tienen el link, se los dejé también en el aula virtual. Lo tienen en Discord. Tienen tiempo, tranqui, háganlo, nada más. Ya hubo dos que entregaron. Una vez que termine la fecha de entrega, yo a partir de ahí voy a empezar a revisar los trabajos. Y lo vamos a ver. Ese era el tercer tema, Cecilia, no me spoilees. No, sí, puede ser. Eh, el aula virtual es un caos, el aula virtual, porque no sé quién maneja esas cosas. Eh, Después te paso. Ah, claro. No sé quién maneja el tema de aula virtual. Tampoco le queremos echar la culpa a esa persona, si es que es una persona. La cosa es que se rompió todo, no sé qué hicieron. Digamos, hoy, supuestamente entre hoy y estos días, se sumaba gente que ingresaba solo para el backend. Que igual MySQL es lo mismo en todos los backend, pero bueno. No sé qué hicieron, destruyeron el aula virtual. Entonces a mucha gente le aparece que no tienen cursos. No quedaron afuera, tranqui. Yo empecé a mandarle a todos los coordinadores y todo, y me cagaron a pedo porque estaba molestando a todo el mundo. Así que la resolución final es: si no pueden acceder al aula virtual, le mandan un mail a Noelia Carnevale y ella se los va a resolver al toque, porque se los tiene que resolver al toque. Eh, Así que sí, cuentan, obviamente las cosas en YouTube están, las cosas en Git están, pero los ejercicios obligatorios no van a estar. Y ese era el cuarto tema, que, eh, que bueno, quienes no hicieron los ejercicios obligatorios desde para atrás, que se olvidaron algunos, no lo vieron, o algo les pasó en su vida que hizo eh, que no lo puedan hacer. Hoy comenzó, que por eso también, siempre que quieren agregar algo, algún moco se mandan y rompen algo más. Rompen la gran ley de sistema, que es que si andan a lo toque, bueno, ellos tocan igual, dejan andar. Eh, Hoy se habilita el ejercicio recuperador, integrador o como quieran llamarlo, de frontend. O sea, cualquiera que deba algún ejercicio obligatorio lo tiene que hacer. Y lo puede hacer cualquiera. O sea, si lo hacen no va a pasar nada. Así que háganlo todos y todas y se sacan un problema encima. Va a ser igual de siempre. Así que tranqui. Sí, pará, ahí te lo paso. Yo no me lo sé de memoria, te lo tengo que saber, pero debe ser noelia.carnevale punto algo. Medio segundo. Que estoy abriendo el mail. También está en Discord, pero no sé si le da mucha bola a Discord. Sácate, ahí. Ahí lo copié de la NOE, pone el número de comisión, como está diciendo Tomás correctamente. Y número de comisión, no me anda nada, aula virtual, lo que quieran, le ponen me pasó esto. Y después, chao. Que había que llenar online, me quedé con la curiosidad por link. Sé que la clase pasada nos enseñó un documento que había que llenar online. A ver, la clase pasada les mostré el documento del trabajo práctico obligatorio, que cuando lo tienen que cargar con cada uno de esos puntos. Así que ahí, nada, en fin, tienen que cargar eso. Ya tienen el link, lo dejé en Discord, lo dejé en el aula virtual y lo tienen en todos lados. Es más, si quieren se los paso por acá. Chao. Está bien, bueno, está en el Discord, está piñado ahí, está como un pin, así que ahí está puesto el link y también lo tiene el aula virtual. No se los voy a pasar por acá porque lo tienen que acceder desde el aula virtual. No se los debería pasar por Discord, pero como el aula virtual se cae siempre, se los pasé por Discord y a la mierda. Bueno, esos son todos los temas, así que, en fin, maten la Noelia. Yo más no puedo hacer, siempre, no se debería caer más nada, listo. Quien arranca, si es que hay alguien que arranca solo backend, nada, vamos a seguir hablando de frontend porque así es la vida, lo menos posible, para que no te aburras o se aburran, pero
pero después, ¿cómo se llaman? Pero bueno, vamos a ver de backend, MySQL, y después empezamos a ver Python, así que tenemos 2 clases de MySQL y miércoles feriados. Y después empezamos a ver Python. La asistencia se carga como siempre, la. No puedo compartir por acá el link del TPO y lo que pasa es que después no me ingresan al aula virtual. Yo lo voy a compartir, total. Una cosa es lo que dicen que hay que hacer, otra cosa es lo que uno hace. Ese es el link, si no me equivoco. Está bien, por eso, ahí está el link. Bueno, eso, me pica la nariz, van a pensar que ando consumiendo sustancias y no es así. Solo me pica la nariz. Bueno, esas eran todas las cosas que tenía que decir. Después en el video de YouTube les pongo un link a cuando arrancamos las cosas, porque si no, tienen que comer todo ese chamullo y es un bajón. Después, ¿qué vamos a ver? Yo les dejé un videito ya de la instalación y demás, pero no habíamos tenido un poco la introducción. Esta es una presentación que tiene 800 millones de cosas. Ustedes la deberían tener en la aula virtual, si no yo se la subí en Git para que también la tengan. Hoy les voy a mostrar poco de esto porque nos vamos a guiar más que nada para ver qué es lo que tenemos que ver, porque hay bastante tema teórico, más que nada de base de datos, yo traté de adelantarlo un poco en la clase asincrónica. Ustedes ya deberían tener todo instalado, cosa de que ahora nos pongamos a practicar con eso, por lo cual va a haber un montón de cosas que las voy a pasar volando. Gestor de base de datos, yo ya lo dije en el video anterior, es justamente quien va a estar gestionando esta base de datos. A ver, algo que por ahí no dije y es que es importante en este momento, donde puedo ver el link del presentismo y del servidor de Discord. Después quienes se metieron después, yo le paso las cosas. Cualquier cosa se lo piden a Noelia y Noelia les mandó un email con todos los links. Ahí está todo. Si no le llegó, después lo charlamos. De nada. No piense que soy una ortiga. Lo que pasa es que si no, estamos siempre con alguna consulta de algo y nos explota la cabeza todo. Después yo igual me quedo siempre 5 o 10 minutos para todas las dudas que haya. Bueno, algo que por ahí me faltó decir en el video es porque esto aparece acá en medio de la magia. Veníamos viendo el frontend, veníamos haciendo todo lo que es un sitio web y de golpe aparece base de datos. Backend, base de datos. Pum, bueno, ¿qué onda? Acá es donde nosotros ya empezamos a manejar justamente todo lo que va a estar del lado del servidor, del lado del backend, por eso está en la sección de backend, y empezamos a nutrir de información a nuestro sitio web. Y va a haber un montón de cosas en donde nosotros vamos a requerir persistir los datos a través del tiempo. Para persistir los datos a través del tiempo, en una época se utilizaban archivos, se utilizaban también Excel, como antes dijo uno de los chicos. Bueno, después la sociedad evolucionó y dijo, no, hagamos algo mejor y que sea más mantenible y que no tengamos que andar luchando tanto con cómo se guarda físicamente y demás. Ahí, magia, surgieron las bases de datos. Entonces va a ser, y ahí surgieron justamente estos gestores o SGBD. SGBD es en castellano, DBMS es en inglés, otra vez, Database Management System, sistema de gestión de base de datos. Esto porque siempre que busquen van a ver las dos siglas. Y esto nos abstrae un poco de cómo está guardado físicamente, porque físicamente obviamente los archivos están, soy un bobo, estoy compartiendo solo para el video. Igual soy un bobo por más que comparta, gracias por avisar. Y creo que leí, no, está bien, porque yo estaba hablando solo, siempre hablo solo, pero gracias, banco que me quieran. No solo había puesto esto y después, bueno, en el video quedó un poco mejor porque está esto, pero no. Ahora sí, perfecto. Digo, por eso les mostraba estas dos. Igual voy a estar avanzando rápido, así que tampoco es que vamos a estar leyendo la presentación, pero digo, acá es donde este gestor o este es lo mismo, es quien nos abstrae de cómo está guardado físicamente en la base de datos, y nosotros vamos a empezar a, bueno, abstraernos de eso y a manejarnos a través de un lenguaje con el cual nos vamos a comunicar con los datos que están persistidos en esa base de datos. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? El que todo el mundo ya por lo menos habrá escuchado hablar, que es SQL más en un inglés mejor.
Mi inglés no es mal, no es bueno, así que yo le digo SQL. En Polvorine le decimos SQL. Que es el lenguaje transaccional con el cual nos vamos a comunicar con la base de datos. Vamos a tener sentencias. Ese SQL se divide en dos grandes ramas, uno que es DDL y otro que es DML. DDL como el dulce de leche, pero sin dulce de leche, sino Data Definition Language, y DML, que es Data Management Language. Lo debería decir con un mejor inglés. Básicamente en uno se reúnen las sentencias que son para seleccionar datos, insertar datos, modificarlos y demás. Ese es DML. Y DDL es justamente cuando creamos las estructuras, creamos los tipos de datos que van a guardar esas estructuras y demás. Eso es a grandes rasgos. Después hay dos corrientes, si se puede decir, o paradigmas o formas de pensar, de cómo uno empieza a pensar un backend, en donde, para la que más me junto yo es decir, yo voy a manejar determinada información, mi sistema va a resolver determinados requisitos, va a cumplir determinadas funcionalidades, para eso voy a tener distintos objetos que van a generar tal información, y algunas cosas las voy a necesitar persistir. Entonces primero armo todo mi modelo de objetos y después en base a eso digo, qué cosas voy a persistir, y armo mi modelo de datos. Otro, que es el que estamos viendo acá, es primero pensar en los datos y después empezar a pensar en objetos, que es lo que vamos a hacer nosotros. No está tan copado, no es lo que se suele hacer, pero no se puede cambiar el programa, o no me dejan por ahora, y lo vamos a hacer así. Entonces primero vamos a pensar en datos y después vamos a pensar en objetos que van a manejar esos datos. Se suele hacer al revés, lo digo más que nada para que lo tengan en cuenta. Esto yo ya lo dije en el otro videito, las tres capas que vamos a tener. Nosotros nos vamos a manejar siempre en la capa conceptual, no vamos a ver internamente cómo se guardan esas cosas, etcétera, etcétera. Pim pum pam. Acá hay un ejemplo de base de datos, de uso de base de datos, que es Mercado Libre, que por lo único que me gusta mostrar esto es para que veamos lo que es la inflación, gente. Miren, la cafetera Express estaba 2.900 pesos. Ya no está más 2.900 pesos, ni sé cuánto está. La Nespresso encima, así que ni miremos cuánto está. Pero digo, acá yo voy a tener un montón de datos que voy a querer persistir a través del tiempo, que después voy a querer modificar, como precios, productos, envíos y demás. Entonces, para todo eso es donde vamos a tener una base de datos. Lo mismo, ubicación, dónde está ubicada la base de datos, un servidor. A ver, nosotros ahora vamos a tener todo en nuestra máquina. En la vida real se tiene un servidor de base de datos, un servidor donde esté hosteado el sitio, que se va a comunicar con ese servidor de base de datos, y eso en realidad podrían llegar a ser muchos servidores. Pero nosotros vamos a asumir que tenemos dos servidores, pero vamos a tener nuestra base de datos, que ustedes ya la habrán instalado si es que vieron el video, y me distraigo por los comentarios, perdón. Nuestra base de datos y nuestro backend de Python, que va a ser quien sirva el HTML. Por ahora lo único que tenemos es un backend que lo único que sirve es brindar HTML, y que lo simulamos en nuestra máquina local. Todo lo vamos a hacer en la máquina local, pero para que tengan una idea. Llegó más gente, va llegando gente al baile. ¿Cómo empezamos a pensar en una base de datos? No empezamos a pensar así, pero supongamos que sí. Lo primero que tenemos que identificar, son entidades conceptuales que vamos a querer, primero conceptuales, después vamos a definir que esas entidades las vamos a querer registrar, y esas entidades van a tener atributos. Entonces, básicamente el ejemplo más fácil es pensar en un Excel, como dijo antes, no me acuerdo, Luis, si no me equivoco. La gente está acostumbrada a pensar en Excel. Entonces pensamos tablas, atributos deberían ser las columnas. Así lo vamos a manejar nosotros con una base de datos relacional.
Y después vamos a tener distintos tipos de datos. Siempre vamos a tener datos que van a ser identificatorios de esos registros y demás. Y esto yo también lo comenté en el video, si no me equivoco, es al igual que los objetos, al igual que cuando definimos una estructura, que es una clase, que define todos los objetos que van a partir de esa estructura, como por ejemplo habíamos dicho la clase persona, y después teníamos, no sé, Juan, Pedro, Alberto, todos los objetos persona que salían de esa clase persona. ¿Cómo poníamos la clase persona? En singular, no decíamos personas. Bueno, las tablas se suelen poner en singular. Hay gente, yo tengo dos docentes en la universidad, que les gusta también poner las tablas en plural. Bueno, ahí con ustedes. Generalmente el gran corriente pone todo en singular. Lo único que sí está mal es en algún momento ponerlas en singular y en algún momento ponerlas en plural. Digo, así armen ustedes su propio trabajo, su propio proyecto, o se metan en una empresa donde ya tienen nombradas las cosas. Siempre hay que meterse en la nomenclatura que estén usando para trabajar. Digamos, si ustedes van a una empresa y ponen las cosas en plural y ustedes empiezan a ponerlas en singular, arman un quilombo. Lo mismo que si ponen las variables en castellano y ustedes en inglés castellano, se hace todo un moco asqueroso. Entonces, digo, acá hay muchos ejemplos, casi todos los ejemplos de acá van a estar en plural. Todos los ejemplos que empiezo a hacer yo voy a intentar ponerlos en singular, porque no me gustan las cosas en plural, porque da una idea errónea. Empleados, digamos, la tabla es la entidad empleado, empleados son cada uno de los registros, entonces la suma de todos los registros son los empleados. Yo sé que es una boludez técnica, pero bueno, así empezamos a pensar en tablas y columnas, y después tenemos que empezar a tener identificadores justamente que me identifiquen esos registros y me los hagan únicos. Siempre no, cuando tengo una base de datos relacional. Nosotros lo que vamos a ver es un modelo relacional. Hay otros modelos orientados a grafos, orientados a documentos, orientados a objetos, que son los NoSQL. Nosotros acá vamos a ver modelo de datos relacional. Es el más utilizado porque el modelo de datos relacional la ventaja que tiene es que nos beneficia en cuanto que nos asegura que tenemos una estructura relacional correcta. Entonces las ejecuciones transaccionales siempre nos aseguran que vamos a tener siempre los datos de forma correcta, que no voy a poder agregar datos mal relacionados y demás, siempre que hagamos las cosas como corresponde. Si hacemos la cosa mal, podemos tener cualquier cosa. Una fila o un registro lo van a ver en esta documentación. En algunas documentaciones reciben el nombre de tupla. A mí, Alejandro Hunt, no me gusta darle el nombre de tupla a un registro. Yo le digo registro, pero en algunos libros van a verlo como que aparece como tupla, en algunos lo van a ver como registro. Yo le voy a decir registro, pero ustedes tienen que saber que se le dice también tupla. ¿Por qué? Porque algún ejercicio obligatorio va a hablar de tuplas y demás. Después vamos a ver las tuplas en Python y eso, y van a ver que hay alguna correlación, pero digámosle el registro que queda más claro. Entonces tenemos la entidad vendría a ser estudiante, que acá mismo la están poniendo en singular como corresponde. Después tendríamos los atributos de esta entidad, que podrían ser, así es como se piensan las cosas principalmente. Después se agregan datos que por ahí no son atributos de una entidad conceptual y demás. Y la tupla es todos los registros uno al lado del otro. Fin. Registro. Fin. Acá es donde aparece la palabra dominio, que va a depender, bueno, el dominio en el que estemos manejando, que es el tema básicamente sobre el cual vamos a estar tratando, etcétera, etcétera. No sé si alguien quería hablar, obviamente levanta la manito y puede charlar tranquilamente. Si no quiere hablar, está bien. Si cabeció el teclado, cabeció el teclado. A mí a veces me pasa. Sistemas gestores de base de datos más conocidos. Vaya uno a saber más conocidos por quiénes, pero sí, tenemos MySQL, Postgres. Si están poniendo más conocidos, debería estar SQL Server, que yo creo que es bastante conocido. SQL Server es más conocido que Access, quiero creer.
MongoDB es no relacional. Hay un montón. Yo trabajé con una que era de grafos, que no me acuerdo el nombre ahora. Era no sé, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay orientados a un montón de tipos. Nosotros vamos a estar viendo relacionales. Yo igual les voy a dejar un documento que me dejó un docente que está bastante bueno, de pasos porque él trabaja con MongoDB, de cómo crear una base de datos no relacional, que MongoDB es basada en documentos, digamos, y qué diferencia tiene que sea basada en documentos. Nosotros acá vamos a estar definiendo una tabla en donde todos los registros tienen que seguir esta estructura. Podré tener datos que no guarde, en donde sean null, pero todos voy a tener que guardar en el espacio de memoria nombre, DNI, esta cosa que debe decir teléfono en particular, dirección, teléfono, edad y vaya esto a saber qué es, MNC. Cuando usamos una base de datos orientada a documentos, en realidad guardamos documentos que ¿qué van a hacer? Sospechen un poco JSON. Vamos a guardar objetos JSON. Y en esas bases de datos non-SQL que guardamos objetos JSON, el objeto JSON es un objeto JSON. A veces puede tener algunos atributos, a veces menos, como los que vimos en JavaScript. Entonces me deja guardar cosas más dinámicas. Está bueno, sí. Tengo mucho menos esfuerzo al guardar. Es mucho más complejo la actualización y demás. Pero hoy en día está todo tan optimizado que se usa un montón. Nosotros igual no vamos a ver eso, pero tienen acá los datos para que después lo vean. Quiero avanzar para ir a la posta. A ver, esto también lo vamos a pasar bastante por arriba porque yo doy 2 materias de esto en la universidad y esto lleva 2 años prácticamente aprenderlo como corresponde, que es en base a un problema, elicitar los requisitos, o sea, obtener los requerimientos, identificar en base al problema el modelo, abstraer un poco el modelo que yo quiero manejar para generar mi solución, identificar entidades, atributos, relaciones entre esas entidades, etcétera. No, claramente ustedes son buenos a aprender rápido, pero digo, es un montón de contenido, lo vamos a ver bastante por arriba porque si nos metemos en esto en profundidad no avanzamos a lo que me gustaría que veamos, que es ya la práctica con SQL. Sí, a ver, no. Parecido en el sentido de que esto es parecido, en el sentido de que tenemos que generar una abstracción y generar un modelo conceptual. Pero ese modelo conceptual es un modelo conceptual de datos, en donde va a tener relaciones de datos, en donde lo vamos a buscar en alta cohesión, bajo acoplamiento y demás características que se buscan en programación orientada a objetos. En un modelo orientado a datos vamos a buscar datos relacionales, entonces las relaciones no son malas, y no me voy a ir por las ramas, cosa que siempre hago. Pero la idea es que nosotros identifiquemos un problema y acá es donde yo digo va a depender de qué camino tomemos, si primero nuestra solución la pensamos desde el punto de vista de objetos o primero la pensamos desde el punto de vista de los datos. Si la pensamos desde el punto de vista de los datos, nuestro problema ya lo vamos a abstraer en datos que vamos a persistir. Y ahí es donde empezamos a decir qué datos vamos a abstraer, qué entidades tenemos. Siempre que yo empiezo a identificar palabras claves como, no sé, si me dicen mucho venta, vendedor, producto, y ahí empiezo a elicitar esos requisitos, saco más información, voy a guardar estos productos que se relacionan entre sí de tal forma, etcétera, etcétera. Para datos es parecido y demás. Esto ni sé qué, pero lo que está escrito acá, pero acá me está diciendo justamente que el diagrama entidad-relación, que es lo que van a ver también en todos lados como DER, que es la forma de diagramar este modelo relacional para bases de datos relacionales, tiene distintas nomenclaturas. Esta es una de las nomenclaturas utilizadas, que es la más utilizada y es la que yo más quiero usar y usaremos, igual no vamos a estarlo diagramando.
porque si no necesitaríamos 2 clases más, que es la notación Martin o pata de gallo o Crowdfoot en el idioma que lo quieran decir. Me copa pata de gallo, que es la notación en donde qué queremos definir acá en estas relaciones, que esto sí es importante comprenderlo. Es decir, bueno, cuántos elementos de una tabla se relacionan con cuántos de otra tabla. Acá, como está en general, además mareé un poco. Imagínense que acá dice departamento y que acá dice empleado. Entonces yo digo, bueno, como acá tiene una linita, es un solo departamento, digamos, cada empleado, cada registro de empleado está relacionado con un solo departamento. Y cada departamento está relacionado con uno o muchos empleados. Esto es lo que dice esta nomenclatura, que es la más utilizada. De hecho es la que usa SQL Server o cualquier otra herramienta de manejo de bases de datos. Si utilizan el Enterprise Architect, que es una herramienta interesante de modelado, también utiliza, ahí pueden definir la notación, pero esta es la más usada. Y esto es lo que nosotros vamos a crear, porque ¿qué vamos a tener además? Ahí vamos a tener esos datos en toda base de datos relacional. Tenemos nuestros identificadores de registro, que ¿qué quiere decir? Lo que hace único a ese departamento. ¿Qué hace único a ese departamento? Bueno, acá en este caso, el código de departamento. ¿Qué hace único a este empleado? Acá en este caso, el ID de empleado. Esto es lo que se llama la primary key, que puede ser única o compuesta. Entonces, es ese atributo que me hace único al registro. Y acá ya también hay varias corrientes que pueden decir una cosa a la otra. Generalmente mi gusto es no utilizar un dato de negocio. ¿Por qué? Porque ya es como que nos estamos atando los pies nosotros solos. Porque si nosotros ponemos código de departamento como que va a ser el identificador único de los departamentos que yo tenga en mi sistema, ya dejo mi sistema con una limitación. Si el día de mañana pasa algo y me dicen, no, al final quiero que los códigos de departamentos se puedan repetir, yo que le digo a mi cliente, le digo, no se puede porque yo lo puse como primary key, olvídate. No, tengo que hacer todo un cambio, esto un quilombete. Siempre está bueno poner un ID y a la miércoles. Pero bueno, tampoco es la idea siempre utilizar ID, pero suele ser más razonable utilizar un identificador único que realmente podamos asegurar que sea único por el resto del desarrollo de nuestro sistema y tiempo de vida. Y hoy en día, y sobre todo acá en Argentine, es bastante difícil decir, bueno, esto va a ser único y demás. Imagínense si, no sé, usan código, no sé, número de factura único. Sí, fue único un montón de tiempo. En un momento tuvo que hacer un reinicio de número de factura. Se reinició, chao. Tuvieron que agregarle un código. El DNI en algún momento se va a reiniciar los números. Hay DNIs duplicados además, así que no es único. Entonces ahí siempre hay que tener cuidado con esas cosas. Lucas, te escucho. O sea, lo que decís es no utilizar un dato útil como esta variable identificadora. Por ejemplo, el DNI, que suponemos que es único, aunque sea único, no lo usamos para identificar una persona. Usamos un ID que no sea el DNI. Claro, de hecho el DNI, yo te digo, no es único. Yo trabajo con sistemas que trabajan con el RENAPER, el DNI no es único. Claro. Se llama documento de identidad único, lo que vos quieras, no es único. Porque hay identidades duplicadas, hay un montón de cosas que hace que personas que tienen todo legal tengan el mismo DNI. Por un tiempo, después se soluciona eso, pero hay ejemplos de DNIs duplicados. Entonces, por eso digo, es mi recomendación, no digo que es así. Digo, nunca ustedes crean cuando alguien le dice esto es así o no es así. Pero digo, mi recomendación es no utilizar elementos del negocio como identificadores únicos. ¿Por qué? Porque el negocio suele cambiar y es muy difícil asegurar que algo va a ser único siempre. Yo qué sé, por las dudas, digo, a menos que uno quiera, lo hace y listo. Y después le dice, mira, mi sistema va a tener el código de departamento único. Y si vos querés que el código de departamento deje de ser único, bueno, me tenés que dar 10 lucas verdes y yo te armo un sistema nuevo. Bueno, esa modalidad también funciona. Los extranjeros tienen DNI prestado.
como ID de ciudadano, suele usarse DNI, más típico documento, más género, bueno, por eso. Y ahora género, ¿qué le pones? Y así, digo, todo cambia, ¿entendés? Antes era único el género. O había menos. Digo, y uno podía decir, no, puede usar esto. Siempre con los datos del negocio, uno no sabe lo que viene en el futuro. Entonces es muy difícil asegurar algo así. Pero bueno, no me vamos a meter tanto en eso. Esto lo vamos a pasar más rápido. Esta es la notación de Chen, en realidad, que es cuando se hace una documentación más abstracta de datos, donde tenemos nuestras entidades. Acá está definiendo entidades que se representan con rectángulos y los atributos se representan con circulitos. Es una notación que hizo el loco Chen hace un montón. Es una notación más conceptual, no tanto de implementación lógica de una base de datos, pero se utiliza, digamos, la van a ver en algún que otro lugar, en donde fíjense que no se definen tipos de datos, se definen entidades y atributos. Los tipos de datos se definen después en la estructura lógica, que es la que vimos antes con la notación Martin. Y las relaciones en esta notación, así como habíamos visto en la pata de gallo, que acá era una cosa con un palito y acá eran la patita de gallo, bueno, en notación Chen se escriben así. 1n, más fácil. Esto es lo que por ahí está más cerca de un diagrama de clases orientado a objetos, si lo quieren pensar. Esto es lo que se hace por ahí cuando quieren pensar en un paradigma orientado a objetos, en el modelo conceptual, cuando hacen un modelo de dominio, que es algo que viene previo a un diagrama de clases. Bueno, generan una notación de este estilo. Yo acaban de tocar el timbre en mi casa, pero el censo es el miércoles, así que no lo pienso atender. No tengo a nadie en mi casa. Bueno, no, ¿quién va a ser? Chao, que quede ahí. No me tocan nunca el timbre. Cuando me tocan el timbre es como un evento único. Es como cuando me llaman por teléfono. O se murió algún familiar o algo pasó. Como ya no quedan más familiares, algo pasó. Bueno. Sí, ropa para dar vienen casi siempre también. Pero creo que ya saben que no tengo ropa para dar. Bueno, y estas son las relaciones. No me quiero alargar tanto en esto porque prefiero que lo vean y después lo entiendan un poco, digamos, lo revisen. Pero bueno, hay ejemplos de DER. No vamos a estar haciendo diagramas conceptuales, etcétera, pedido, ¿no? Nosotros ya vamos a ir a la notación Martin y a pensarlo en tablas. Nos decimos, bueno, acá tenemos entidades que se relacionan, ya lo pensamos en tablas, que van a tener elementos únicos. Quiero ir más a la parte práctica. Acá es donde además vamos a empezar a ver tipos de datos. Los tipos de datos, ahí ya es donde dependen un poco más del motor de base de datos, pero la mayoría de los motores tienen los tipos de datos bastante parecidos. Bueno, varchar es un tipo de dato que representa a un espacio de string variable, digamos. En los datos, en las bases de datos relacionales, en MySQL, no existe el tipo de dato string, existe el tipo de dato varchar, en donde varchar le vamos a decir cuál va a ser su capacidad máxima. Se le puede poner también max, que sea el máximo de espacio que pueda ocupar. Y ahí después, pero ¿por qué se llama varchar? También tenemos el char. El char ocupa el espacio siempre. Si decimos char de 10, tenemos 10 espacios ocupados siempre. Si decimos varchar de 10, va a ocupar el espacio que necesite para el dato que le esté guardando. Entonces, yo digo varchar de 20, pero le guardo en ese nombre el string ale, bueno, va a ocupar 3. Por eso es mucho más. Dije mucho más. Estoy tratando de no decir mucho más, y lo dije. Es más utilizado varchar por una eficiencia en el espacio. Es mucho más. Y precio dable, cantidad in. Bueno, los tipos de datos generalmente siempre utilizamos date, después lo vamos a ver con más detalle. Y esto es lo que yo les quería, que ya estuvimos charlando antes. Digo, vamos a tener principalmente dos tipos de claves que van a ser quien nos va a ayudar a relacionar registros de una tabla con otra. ¿Por qué? Porque obviamente en un mundo
de datos importante, nosotros vamos a guardar un montón de datos y esos datos van a estar relacionados. Si no, no sería una base de datos relacional. Imagínense, se llama base de datos relacional y no se relaciona. Bueno, ¿cómo lo relacionamos? Obviamente lo vamos a poder relacionar por cualquier forma, pero en base a lo que nos especifican las reglas, la relación, para hacer una relación unequívoca entre elementos, vamos a utilizar las claves primarias y claves foráneas. Las claves primarias son los identificadores del registro en esa tabla. Entonces, cuando yo quiera identificar a un registro de otra tabla, voy a llamarlo a través de su clave primaria. Entonces, yo acá voy a guardar, por ejemplo, supongamos que quiero decir que este país, no, estoy diciendo al revés. Supongamos que quiero decir que esta ciudad pertenece a este país. Bueno, acá voy a poner el código de país porque es la primary key de país. Si acá sería un ID, yo acá pondría, no sé, country ID. Entonces, yo acá me aseguro que cuando ponga un valor acá, ese valor en esta tabla es único. Entonces estoy referenciando a un solo elemento. Esa es la forma en la cual referenciamos las entidades. Después, obviamente, yo voy a poder consultar datos que me digan, bueno, no sé, todos los que tráeme de acá, todos los que tienen tal dato o demás. Pero la relación entre tablas, que ustedes van a ver nombrada con esta notación, que esta es la notación Martin, justamente hace referencia a las claves primarias y sus relaciones. Entonces, clave primaria, ya lo dijimos, es el identificador único de la tabla. Clave foránea es aquel registro de una tabla que referencia a una clave primaria de otra tabla. Fin. Para que lo tengan en claro, pim pum pam. Acá la foreign key es country code, podría tener más porque podría relacionarse con muchas tablas. Una tabla se puede relacionar con un montón de tablas. Una tabla podrá ser relacionada por muchas tablas, etcétera, etcétera. También cuando hay herencia relacionamos, pero no sé para qué digo eso. Olvídense de lo que dije. Bueno, esto es clave primaria, clave foránea. Foreign key, mejor. Clave foránea, queda medio extraño. Pedidos. Pim pum pam, ejemplo. Tipito con preguntas. Tienen preguntas, las pueden hacer siempre. Nada. ¿Cómo instalar motor de esto? Les dejé el video, pim pum pum, Workbench. Y vamos a la papota, que era eso, a cómo utilizar justamente este lenguaje de definición de base de datos. El lenguaje DDL, el dulce de leche, aguante el super dulce de leche que es mejor, principalmente tiene create, alter, drop. Create es crear una tabla, obviamente que no exista. Si existe esa tabla va a dar error, pero se puede consultar si la tabla ya existe. Alter es para modificar una tabla existente, agregándole un campo, un registro o no, o sea, una columna o no. Y el drop es para boletear la tabla, diciéndolo así medio bruto, o eliminar la tabla, diciéndolo más correctamente. Fíjense que no es más que create database. Vamos a abrir un poco me lo instalé también en esta máquina porque tuve un problema para conectarme al server que se los mostré y entonces lo acabo de instalar, por lo cual nos podemos llevar alguna sorpresa. Ahora, yo lo tengo también instalado en mi máquina, entonces tengo MySQL 8.0. Para ver que está corriendo, esto ya se los dejé en el videín. Venimos a los services en Windows, obviamente si lo están corriendo en otro sistema operativo. Lo verán también según el sistema operativo. La ventaja que tenemos de que MySQL es, obviamente se puede instalar en cualquiera de las plataformas. Y a nosotros no nos importa cómo está guardado en esa plataforma, porque para comunicarnos usamos el lenguaje transaccional y listo. Si está guardado en Windows 3.1 o en Mac, no sé cómo se llame la última, nos da lo mismo. Y esto me abrió algo que vaya a saber uno que hice en algún momento.
don't save. Chao. A ver, acá tenemos nuestros esquemas, que son nuestras bases de datos en realidad. Y si no, tenemos la sección de administración. Esto no sé si se puede agrandar, porque es medio... Acá se puede frenar el server o levantar el server, así como podemos también ir a Windows Services, prender el servicio y matar el servicio. Ya se están acercando las 7, entonces la gente se está volviendo. A ver, nosotros podemos venir acá y decir create new SQL tag for execution query. Ahí está. Yo no uso mucho el MySQL Workbench porque yo trabajo con Postgres, entonces uso el pgadmin de Postgres. Es lo mismo, vamos a utilizar SQL en ambos. Hay algunos detalles y me dijeron que explique MySQL, así que vamos a ver MySQL. Pero en cualquier cosa, en algún momento les muestro Postgres, van a ver que es lo mismo. Entonces yo acá tengo mis tablas. ¿Qué estábamos viendo? Porque ya me olvidé. Crear una... esto es crear un database. En realidad acá, fíjense que yo no estoy conectado. A ver si esto está conectado a algo. No está conectado a nada. Momento, sí, en algún lado me debería decir a qué... No uso nunca esto. Mamá. Bueno, no importa, vamos a probar. Show database, era show data tables, show tables, cualquier cosa. No, yo aprieto F5 en todos lados. No database selected for default database. Está bien, no tengo nada seleccionado por defecto, está bien. Este query lo estoy corriendo en lo que vendría a ser en sys. En realidad es como que estoy en nada, no estoy conectado a ninguna base de datos en particular. Se puede configurar de asociarse a una base de datos. Entonces acá sí podría decir create database y acá le pongo, no sé, codo. Le vamos a poner create database codo porque no tengo ganas de escribir mucho. Le doy correr y acá la creo. Vaya uno a saber a dónde. Acá está. Pum. Y acá nos creó nuestra base de datos. Listo, ya tenemos una base de datos nueva. ¿Qué tiene esta base de datos? No tiene nada, no tiene tablas, no tiene nada. Pero podemos crear tablas y podemos crear demás. Obviamente, que es lo que generalmente hago yo. Esto es lo que, así como habíamos visto con Git, en donde habíamos visto todos los comandos y hay herramientas visuales para ejecutar esos comandos. Es que no, ¿sabes qué? Sí, puedo mostrar más grande esto, pero no puedo mostrar más grande las cositas estas. El texto puedo mostrar más grande. El resto no. Así que lo siento. Con el alma. Perdón la ansiedad, pero ¿se puede hacer una copia completa de una base de datos? Sí, se puede hacer una copia completa de la... De hecho lo deberíamos poder ver, pero a ver. Otro de los... Nosotros vamos a tener que acá... No sé por qué no lo tengo configurado acá. Lo que vos llamás como copia completa, en realidad, bajar el porcentaje con control menos del explorador, ves la pantalla full. No sé si me está hablando a mí o le está hablando a alguien. Pero... No. Eso para el que no ve. Está bien, gracias. Gracias, Pato. Sí, podemos hacer una copia completa que se llama backup. Podemos hacer un backup de la base de datos y ese backup restaurarlo. Entonces, uno a veces va a hacer algún backup. En realidad, si hablamos de una base de datos seria, tiene herramientas automáticas que lo que hacen es, cada determinado periodo de tiempo, hacer un backup para no perder los datos. Asigna la integridad de la base de datos mientras vos haces consultas. No, a ver, la integridad de la base de datos la definimos nosotros en base a las claves que definamos, las claves primarias y las claves secundarias. Si nosotros rompemos la base de datos, rompemos la base de datos. Fin. Y se rompió. Y una vez que se rompió, como es la vida misma. La diferencia que tiene la base de datos que no tiene la vida misma es que podemos hacer un backup. O sea, podemos tener una foto de cómo era la base de datos en determinado momento y guardarlo exactamente así. Y si queremos lo podemos restaurar.
¿Qué problema tenemos ahí? Que todo lo que pasó desde que nosotros guardamos la base de datos hasta que la restauramos se perdió. Digamos, cuando estemos practicando no pasa nada. Ahora, supongan que yo tengo una base de datos transaccional que me guarda todas las ventas y compras que se hacen en un negocio. Y yo toco algo y lo rompo. Que de hecho yo trabajé mucho tiempo en una empresa que le hacíamos el sistema Grimaldi. Y una vez se contrató a una persona, que me gusta no decir nombres, y esa persona agarró, se conectó a la base de datos de Grimaldi central, o sea, todas las sucursales de Grimaldi del país guardan sus datos en una base de datos centralizada. Este chico se conectó, rompió la base de datos. ¿Qué tuvimos que hacer ahí? Se olvidó el where, claramente. Se olvidó el where, pero no lo quise decir porque todavía la mayoría no sabe qué es eso. Entonces rompió la base de datos. ¿Qué tuvimos que hacer? Restaurar un backup, que tardó más o menos una hora, porque ustedes piensen que son bases de datos de millones de registros. Hasta que recuperamos eso de todas las sucursales, las réplicas de todas las sucursales, nosotros teníamos un buen sistema de réplica y demás, que tardamos más o menos 2-3 horas, millones de pesos se perdieron. El chico en ese momento no pasó nada, después renunció. Sí, afanan zapatillas, porque además cuando se dan cuenta de que no anda el sistema, el vendedor argentino, ¿qué te hace? Se te afana una zapatilla. Pero bueno, eso es un dato extra. Pero digo, para que piensen que hacer un backup y restaurarlo no es algo tan simple como si hago un backup, porque primero que tarda un montón de tiempo, genera un montón de recursos, pero sí lo vamos a poder hacer. Y después, ¿qué iba a decir? Nosotros vamos a tener esta herramienta que nos va a permitir, o cualquier gestor de base de datos que utilicemos, que nos va a permitir venir acá y decirle quiero crear una nueva base de datos. Y le ponemos acá Pepe, la base de datos Pepe. Quiero hacer. Listo. Y vamos a definir además el charset, collation, que es en realidad, bueno, el estilo de caracteres que va a utilizar, etcétera. Ese pasante no duró. No, es de esas personas que decía que era más de lo que realmente era y no le funcionó. Fíjense, bueno, acá me está creando un esquema que en realidad por detrás después me crea la base de datos, etcétera, porque esto es la herramienta. Fíjense que, y esto si no me equivoco, acá tenemos send to name. Pensé que esto tenía a ver, esta herramienta generalmente create statement. Digamos, ustedes hacen botón derecho en el Workbench y tienen un create statement que básicamente les hace un create database Pepe entre comillas francesas. Sí, lo más correcto es utilizar estas comillas por el tipo de carácter que se puede poner adentro y demás, pero no importa. Se pueden usar las otras comillas, si no me equivoco. Pero cuando es un script de creación hay que utilizar esa comilla. Y esto que están viendo acá es cómo se comenta, obviamente, en un script. Nosotros lo que vamos a tener acá, lo que vamos a empezar a ver ahora, es cómo comunicarnos, bueno, con esta base de datos, que va a tener tablas, que va a tener, digamos, nosotros ya vimos un poco la parte conceptual de, bueno, tenemos tablas que se relacionan, que tienen registro, que tienen columnas. Por ejemplo, acá tenemos una tabla que es city, que fíjense sus columnas que son ID, que es del tipo int. Yo esto no le puedo dar zoom, siento en el alma, que tiene un ID, que es el int, tiene un name, que es char 35, country code, char de 3, district, char, population. Y esta no sé si es la que crea por defecto SQL cuando te lo crea, o no sé, MySQL cuando te lo crea o no. Entonces nosotros que vamos a ver, empezar a manejarnos con esas con estas bases de datos. Lo primero que vimos de DDL es, bueno, crear database. Si yo quiero eliminar la database, por ejemplo esta Pepe, básicamente escribimos drop database y acá ponemos la comilla esta loca, Pepe. Siempre aprieto F5 porque trabajo mucho también con SQL Server. Y acá me dijo drop database Pepe y me la voló de acá de la izquierda.
Esas son las sentencias de DDL que más se utilizan. Si no, también está el alter, que bueno, acá en realidad estamos alterando el esquema, no importa. Que ni me lo acuerdo. Porque uno tampoco va a estar alterando mucho su estructura. A ver, lo que uno va a hacer principalmente es definir una estructura. Una vez que define una estructura de datos, define unas tablas y demás, y las crea, no va a estar todo el tiempo eliminando y creando tablas. Y creando tablas puede ser que cree más, pero digo, creando base de datos, etcétera. Esto se hace muy pocas veces. Ver la tabla de una base de datos, el show table, que no hace más que yo escribí al revés. No, le estoy pifiando. Word. Y le mandamos acá. Falló. Porque tengo un error en mi sintaxis de SQL. ¿Qué error tengo, hermano? Y Word is not valid expecting end of file. Ah, porque hay que ver a qué base de datos estoy conectado acá. Porque esto me lo desconectó seguramente. Esta porquería. ¿O no? A ver. Es esta comilla. Sí, es por la... No sé en dónde está conectada esta... A ver, porque cuando nosotros abrimos desde nuestro... estos editores de SQL siempre están asociados a algún esquema que es quien contiene las bases de datos. Entonces por ahí hay que ver a dónde está linkeado este. Pero si hiciste drop ya no existe. No, obvio. Pepe ya no existe más. Pero Word sí existía. O sea, yo cuando... yo también soy manao. Necesito volver a... No, aprieto control S constantemente. Lo vamos a borrar. Sí, el otro ya no existe más. Lo que quería ver ahora que me muestre de Word, pero no sé por qué no me lo muestra acá. Vamos a abrir otro y vamos a copiar eso acá. Bueno, no sé. Debería... A ver qué me dice el error. Check the manual, corresponde a MySQL version, Word. No, está bien. Bueno, no sé. Chau, Showtail, no sé por qué no me anda. Igual nunca vamos a usar este comando. No, es que requiere un argumento que es... para mí requiere el argumento. Vos me decís que no requiere nada y yo estoy escribiendo idioteces constantemente. Está bien, porque no tenemos seleccionada... para que en este lenguaje no me acuerdo cómo se selecciona la base de datos. Use, gracias, señor. Sí, no sé por qué no probé use en vez de ponerme... A ver, ¿qué estamos diciendo acá? Para lo que arrancan desde cero es estas sentencias que voy a ejecutar acá, sobre qué base de datos se están ejecutando. Entonces cuando le decís use, ahí está, me abrió esto, digo, ¿cuándo lo voy a usar? Vengo acá y le digo tables y chau. Este script que estamos corriendo acá, digamos, un script se le llama gracias Fernando, al archivo que tiene un montón de sentencias que se ejecutan una abajo de otra.
le podemos decir use, y cuando le digamos use vamos a decir, bueno, sobre qué base de datos vamos a ejecutar cada una de esas sentencias. Yo estoy acostumbrado al de Postgre, que cuando abrís la solapita te lo habrá asociado a eso. No escribo un use hace, no sé, años, entonces me había olvidado. Y después crear tablas no es más que create table y generamos, digamos, ponemos el nombre del atributo que queremos poner en esa tabla y el tipo de dato, y si es que tiene alguna cantidad ese tipo de dato. De hecho, si ustedes vienen acá, supongamos, le dan botón derecho, no sé, en algún lado debería estar create table. No, acá no. También se puede hacer, obviamente, de la manera visual y chao. Pero yo me acuerdo que esto tenía un... Acá está, create table. No me lo hizo. Yo soy vago para andar copiando. Entonces, básicamente, esto es lo que la sentencia de DDL que se ejecuta cuando nosotros vengamos acá y le demos botón derecho create table y vayamos escribiendo mano a mano cada uno de los registros, o sea, de cada uno de las columnas que querramos crear. Podemos definir, por cada columna podemos definir si acepta vacíos o no, si tiene un valor por defecto o no, se puede poner o no, si es de un tipo numerado o no, esto lo permite MySQL, y se define uno por defecto puede ser vacío, por defecto puede ser null. El dato que corresponde a la nada en MySQL es null. Digamos, cuando nosotros hablemos de null, estamos hablando de la nada misma. Y acá están los tipos de datos. Esto después van a ver todos los tipos de datos que hay. Float es para los números flotantes. Obviamente permite la parte entera y la parte decimal. Char, varchar, se puede poner también, no sé, esto está medio viejón. Var binary, varchar, no lo conozco. Y demás. Y después, ¿qué detalle van a ver acá? Que en realidad es el motor que corre por detrás. Porque en MySQL se puede correr por dos motores distintos. Entonces generalmente se pone, igual esto no es obligatorio, esto se puede obviar, en donde decimos, bueno, el motor que es InnoDB, que es justamente ese manager que está corriendo atrás, que me está abstrayendo a mí del manejo de archivos, y el charset es, bueno, cuando yo guarde datos de tipo char en estas columnas, bueno, qué tipos de charset está soportando. Latín tengo creado por defecto yo, obviamente para que permita acentos y toda la bola, pero digo, esta es una de las sentencias para crear una tabla y definimos create table, pim pum pam, cada una de las cosas. También lo podemos hacer desde acá, donde decimos create table, que city, country language, voy a poner localidad, no se pone región. Fíjense, pertenece al esquema Word. Y acá donde le ponemos el nombre a la columna. Fíjense que por defecto ya me completa una ID región. ¿Por qué? Porque generalmente el ID se utiliza un ID específico. Le decimos que este va a ser el primary key, que no va a aceptar nulos. Y después se pueden definir índices, pero eso ni siquiera lo vamos a ver mucho en este curso. Bueno, el tema de manejo de índices y demás, porque no tenemos tanto tiempo, tenemos solo 2 clases y ya se nos está yendo uno. Y acá le ponemos, no sé, región, nombre. Y el tipo, fíjense que acá esto me tira todos los tipos que hay. Vamos a usar varchar y a la miércoles. nvarchar creo que es el más nuevo, que tiene una mejora en el manejo de espacio, no me acuerdo qué. Y si no me equivoco soporta Max. No soporta Max. Postgre sí lo soporta. No sé cuál es el máximo de caracteres.
Y acá le podemos marchar, si queremos le podemos definir que sea único, o sea que no haya datos duplicados. Si es una columna binaria, si es un tipo one unsigned data, estas son banderas que se le puede poner en MySQL a cada una de las. Y si queremos le podemos poner un default expression. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cómo insertar valores en esas columnas o cómo obtener datos de esas columnas. Y a veces cuando insertemos valores, por ahí va a haber datos que yo no voy a saber y no quiero guardar nada. Una cosa es si no quiero guardar nada, otra cosa es que si quiero que se guarde el valor por defecto. Por ejemplo, esto sí es más dependiente del motor que estemos usando y demás, como primary key, non-null, unsigned, 0, bla bla bla. El resto de las cosas son más dependientes del lenguaje. Esto es SQL. Esto en cualquier motor de base de datos funciona. Ustedes van a SQL Server, Microsoft, quieren correr esto, crean una tabla. Capaz que algún tipo de dato no se los entiende porque se llama distinto en el motor de SQL Server, pero después es lo mismo. Postgres es lo mismo, todas las bases de datos relacionales que trabajan con todas las bases de datos relacionales, van a entender esta sentencia de creación de tablas. Esto para creación de tabla. Describe me muestra la tabla también. Nosotros vamos a aprender a usar esto y no hace falta que nos pongamos describe, digamos, la estoy viendo acá. Fíjense, columnas, tiene cada uno de estos datos. Yo cada vez que hago clic en el dato, acá me dice la definición, el tipo de variable que es. De hecho, no sé, bueno, se puede crear índices, etcétera, pero no lo vamos a hacer. Vamos a cerrar esto para no meternos en quilombo. Fíjense que también tenemos las claves foráneas, que es algo que se me genera cuando nosotros generamos, por ejemplo, a ver, ¿quién era clave foránea? Era City. Esto debería estar acá. Es un momento, centro SQL Editor. Fíjense que lo que nosotros definimos es, una vez que creamos la tabla, poniendo la palabra clave primary key, digamos, definimos cada uno de sus valores con lo que habíamos visto recién. En donde decimos, bueno, el tipo de dato, si va a aceptar nulos o no, si es autoincrementable. Muchos ID se ponen autoincrementable. Ahí está para que carguen el presentismo. La asistencia. Muchos ID se usan autoincrementables, pero bueno, yo soy de usarlo bastantes. Hay también muchas corrientes que dicen que no es bueno usar autoincrementales y que el sistema se encargue de autoincrementar esos IDs. A mí en la facultad no me dejaron usar autoincrementales nunca, pero bueno, son cuestiones de decisiones. Definimos los tipos y después definimos primary key ID. Puede ser también combinado, podríamos tener una clave combinada en donde, como habían dicho antes, en vez de ser DNI, sea, no sé, DNI y tipo de DNI, por ejemplo, que tampoco es una buena clave combinada, pero bueno, para que tengan una idea de que se puede combinar la primary key. Y después acá estamos definiendo una key que es country code, y acá estoy definiendo la key y después acá defino la constraint, en donde yo digo, bueno, esta es una clave foránea, country code es una clave foránea. La constraint, que el nombre puede ser lo que se nos cante, esto se llama así porque está autogenerado, porque esta constraint fue hecha seguramente con una referencia desde acá. Y decimos foreign key, country code, referencia a esta tabla, este campo. Fin. Y acá estamos definiendo cómo se enlazan las tablas. O sea, una ciudad, cuando yo en una ciudad pongo el valor country code referencia a un country que está definido acá, cuyo code es exactamente igual a este. ¿Para qué me sirve esto? Porque acá es donde yo empiezo a poner mis restricciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo nunca voy a poder tener acá una ciudad que tenga un código de país que no exista en la tabla de país.
Eso es lo que me dan estas referencias. Y es la ventaja de una base de datos relacional. Eso se entiende, ¿no? Digamos, me da la ventaja de que yo cada vez que cargue una ciudad, nunca voy a poder tener un código de país distinto a alguno de los códigos de país que esté acá. Y como no acepta nulos, listo. Todas mis ciudades tienen que referenciar a un país que esté cargado en la tabla de países. Entonces, fíjense cómo este manejo de datos se hace muchísimo mejor que si yo tengo dos solapas de Excel, una con países, otra con ciudades, y las referencio, y en algún momento, igual ahora el Excel más o menos te permite, pero y digo, bueno, esto es lo saco de allá, y después en algún momento no tengo uno, y Excel me lo dejaría. Acá es como que no me va a dejar insertar datos. No, todavía no vimos insert, pero digamos que sí. A ver, cuando yo inserte datos en la tabla ciudad, tengo que insertar ciudades con un dato que referencie a un país. Entonces, si yo inserto, por ejemplo, vamos a ver qué columnas tiene. Acá yo pongo ID, no lo tengo que poner porque es autogenerado. Y le pongo un nombre, le pongo, no sé, polvorines. El código país le pongo AR, porque es un código país que yo sé que está cargado acá. Entonces vengo acá, hago el select. No, ya tiré cualquier cosa. Control Z. Momento, esto acá tenía. Para ver era. Select rows. Acá yo estoy viendo la tabla países, en donde tengo cada uno de esos registros, o tuplas como se les dice en el ámbito más técnico, más estudiantil. Entonces yo tengo cada uno de estos registros. Fíjense que yo tengo estos códigos de países. Yo cuando guarde algo en mis ciudades, los códigos de países, yo estoy seguro que todos estos códigos de países, ahora me suena el alarma para que carguen la asistencia, yo estoy seguro que todos estos códigos de países están en la tabla country. ¿Por qué estoy seguro? Porque lo generé a través de una constraint, a través de su clave foránea y su clave primaria. Y eso es la clave de las bases de datos relacionales. Prenden eso, ya está, listo. Entonces yo me aseguro, si yo pongo otra cosa acá, supongamos que yo digo, no, pará, yo no quiero poner LD, yo quiero que este sea NLU. Bueno, justo NLU existe, me está jodiendo. XXX. Bueno. Ah, no, porque no estoy grabando, estoy manteniendo la memoria. A ver con cuál se graba acá. No sé cómo mandarlo a la base de datos. Acá, apply. Perdón. Con apply, digo, yo acá lo estoy manteniendo en memoria esto. Yo digo, bueno, voy a cambiar esto, le voy a poner esto, le pongo esto. Es como que lo tengo en memoria. Cuando yo le diga apply, lo va a impactar en la base de datos. Y acá es donde me genera la sentencia para guardar eso. Cuando yo lo aplique me va a dar un error. Después vamos a ver qué significan estas cosas la clase que viene. Pero acá falló. ¿Por qué hay un error aplicando el script? ¿Por qué? Me dice la constraint, error. No pudo actualizar porque hay una clave foránea, falló la constraint a la clave foránea. Traducción de toda esta cosa de medio en chino es, quise poner acá algo que no estaba en la tabla país. Entonces esa es la gran ventaja que me da una base de datos relacional, que me asegura que yo tengo datos consistentes y que los voy a poder mantener a través del tiempo, siempre y cuando yo genere la clave foránea correctamente. Si yo hago cualquier caca con las claves foráneas, va a quedar, puedo hacer cualquier cosa y puedo guardar cualquier cosa. Pero digamos, en una base de datos relacional como corresponde, y que hice las claves foráneas, las constraints para identificar claves foráneas y primarias como corresponde, no voy a dejar en generar datos inconsistentes. Y eso, por más que les parezca una pavada, es un montón, digamos, saber que hay consistencia en los datos que tengo guardados. Yo sé que todo lo que tengo guardado es consistente. Puede ser que haya cosas que no tengo guardadas, pero yo sé que todo lo que está ahí es consistente. Sí, armé bien la base de datos. Eso más o menos se entendió, ¿no?
Porque después, bueno, eliminar tablas de drop table, modificar una tabla es alter table y cambiamos una columna. Son cosas más por ahí, digamos, yo quería avanzar más con lo de las claves primarias y foráneas para que podamos la clase que viene ya empezar a ver todo lo que es la selección de datos, el manejo de datos y para qué vamos a utilizar todo esto, digamos. Yo ahora acá se los spoileo un poco. Esto es lo que se llama DML, que bueno, es el lenguaje de consulta de datos, que lo vimos ahí. Poco control enter, ejecutan, yo apretaba cualquier cosa. Acá van a tener un poco, bueno, eliminar, y eso lo vamos a ver, digamos, la clase que viene, que tenemos otra presentación donde está bastante más explicado eso. Vamos a ver un poquitito mejor todo lo que es el manejo del del Data Management Language, o del lenguaje de manejo de datos, de administración. Uno ya lo vimos, que es select. Nosotros decimos select, asterisco, from, y de dónde queremos seleccionar. Base de datos, punto, tabla. Si estoy dentro de la tabla, no hace falta. Si estoy dentro de la base de datos, no hace falta. Supongamos que estoy acá. Y yo digo use database. No, use hacia, sí, Word. Ya no me acuerdo si era con el database o no. Sin database. En SQL Server es con el database. A ver, control enter. Sí, ahí está. Use Word. Yo acá estoy utilizando. Gracias, Fernando. Entiendo que vos trabajás con esto. Entonces yo ahora acá hago select asterisco from. Y no hace falta que diga Word, porque yo estoy ejecutando algo en la base de datos Word. Entonces digo from country. Y si aprieto un punto y coma ahí, puedo seleccionarlo, tángate, y me trae todos los registros de la tabla country. No es lo más usado, de hecho no es lo más recomendado, porque esto tiene 2 idas a la base. Por más que les parezca una pavada, esto va 2 veces a la base de datos. ¿Por qué? Porque primero va a ver cuántas columnas tiene. Y una vez que se entera cuántas columnas tiene, después va a buscar los datos con todas las columnas. Entonces, en vez de hacer eso, es más rápido poner los nombres de las columnas que queremos traer. Es más rápido hablando en cuestión de milisegundos. Pero cuando tenemos millones y millones de registros, un milisegundo es un milisegundo. Es como cuando vivimos con inflación. Un peso es un peso. Hay que guardarlo, hay que usarlo. Más que guardarlo, hay que usarlo. Y acá podemos decirle, bueno, justamente qué es lo que queremos que nos traiga desde esta base de datos. Y esto es básicamente para lo que vamos a utilizar nosotros base de datos. Y cómo lo vamos a utilizar desde Python. Igual vamos a tener un ORM que nos soluciona esto, pero yo voy a guardar datos. Y yo esos datos los voy a querer traer para mostrarlos en pantalla. De hecho estuve viendo uno de los trabajos que entregaron, que era algo que de productos y demás. Bueno, yo voy a querer acá traer mis productos, pero capaz que no los quiero traer así. Yo capaz que quiero traer los productos, no sé, los acá que estoy trayendo los country. En realidad debería haber traído la city. Vamos a traer la city. Select asterisco from city. Acá me traigo la city y me trae la población que tiene cada una de las ciudades. Pero por ahí yo quiero traerme agrupado. Por ejemplo, quiero saber la población que tiene este país. O la población que tiene, no sé, estas 2 ciudades. Y quiero sumar estas 2 poblaciones. Bueno, todo eso lo vamos a poder hacer desde el manejo de datos. También lo vamos a poder hacer desde Python, desde los objetos. Pero obviamente desde datos es mucho más performante. Entonces por ahí va a haber consultas muy grandes cuando manejemos con millones de datos. Que decimos, bueno, tráeme esto resuelto, tráeme, no sé, la población, tráeme la ciudad que tiene más población de tal país. Bueno, yo voy a poder hacer esa consulta y que me lo traiga. Y eso yo lo voy a utilizar en mi sistema. Entonces ahí es donde, con todo esto que se llama DML, vamos a empezar a manejar estos datos. Como todo en la vida, lo más importante primero, que es
elicitar los requisitos, o sea, identificar los requerimientos, ver el modelo de negocio que quiero manejar. Hicimos, supongamos, toda la web, después quiero modelar los datos. Bueno, tengo que modelar, hacer un buen modelado de datos, que eso para mí es lo que este curso no tiene tiempo para brindar. Bueno, el elegir las tablas, qué datos va a tener y cómo se van a relacionar, no es una pavada, es algo que lleva tiempo. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer más o menos. Una vez que modelamos todo eso y generamos todo eso, después viene la segunda parte, que es, bueno, la inserción de datos, la manipulación de datos. Que es, bueno, inserto un montón de datos, después obtengo datos valorizados para sacar información importante para mi sistema. Bueno, todo eso se hace con DML y eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Que bueno, cómo hacer agrupación de datos, ordenar, limitar algunos que otros, cómo traer datos de tablas conjuntas. Yo acá me traje ciudades y acá me traje country, pero si quiero traer ciudades y country, bueno, que ahí es donde se usan los joins. Bueno, entender conceptualmente qué es el join, cómo utilizar ese join, pero tampoco para quien viene de cero, si ya no podemos ver join, le explota la cabeza y le agarra una CB acá nomás. Entonces, vamos de a poco. Y la clase que viene vemos con todo eso. Igual creo que vimos un montón por lo que para quien viene de cero, pero por lo menos, bueno, también lo importante es saber qué sentencias ocurren por detrás, como el create database, el drop database, el create table y demás. Después, en la vida real, pocas veces se utiliza. Sí se van a utilizar mucho los select, los insert, los delete, los update, o sea, la manipulación de datos. Pero la creación y modificación de estructura la van a utilizar bastante poco. Y entonces, tienen herramientas que visualmente los van a ayudar. Además de esto, antes de que ya cortemos, me olvidé de mostrar, aunque lo mostré en el video también, en Visual Code, que por ahí podríamos haber usado este que se ve un poco más grande, hay un plugin, una extensión, mejor dicho, que ¿cómo se llamará? MySQL, que la hizo el loco este que se llama CWIJN, que tiene 501.700 instalaciones y está re bien puntuado, entonces confíen. Este MySQL le genera acá un cosito que dice database. Fíjense, se van a tener que conectar a esto. Yo acá, si quieren, abro uno nuevo en donde ponen, no sé por qué no anda tan bien obviamente este coso, por eso se ve así medio mal, donde le ponen un nombre a la conexión y después ponen los datos de la conexión. Ustedes van a ver esto, que es 127.0.0.1, que es mi máquina local. El puerto es 3306, el password es el que le hayan puesto ustedes. Username, si lo dejan root, es el usuario principal. Y acá ya se pueden conectar a MySQL. Tienen el server type MySQL y se conectan. Fíjense que la mayoría es parecida. Siempre tenemos un coso, un puerto, un host, un puerto y nada más. Y una vez que nos comunicamos con eso, que nos conectamos con este plugin, llegó alguien ahora para saludar. Una vez que nos comunicamos con ese plugin, fíjense que vemos lo mismo. Acá yo veo lo que creé del otro lado. Acá tengo Word. Esto es distinto porque cuando hacemos clic ya nos trae los datos, nos hace un select. Fíjense que automáticamente nos hace un select. Ya nos está spoileando que podemos limitar los caracteres de esta forma, la cantidad de registros de esta forma. Por ahí acá se ve un poco más grande, capaz que podemos empezar a meterle por acá. Yo si el otro lo usaba poco, este lo usé menos también, pero a ver acá sí, cómo se hace un query. Bueno, no, acá se pone como en SQL, no, quiero que acá, bueno, no sé, cómo, acá. Acá podemos correr los queries, digamos acá, me lo tiro a la derecha. Pasa que como tengo todo tan grande, porque si no ustedes no ven tanto, queda todo pegado. Acá se ve un poco mejor. Sí, Fernando. Y esto por lo menos para ver, para que tengan esta otra herramienta. Estos son
herramientas que se van a conectar con el motor de base de datos. ¿Cuál pueden usar? La que se les cante. De hecho, después vamos a usar Python. Para usar Python, que vamos a tener un conector que vamos a tener que instalar. No importa, los conceptos de SQL son los mismos. Todos usan esto por detrás, por atrás. Entonces, es importante conocer cómo obtener datos, cómo crear y demás para que tengan una idea. Bueno, yo soy 28, espero que hayan cargado la asistencia. Fernando, te escucho. Y después Fabricio. Había dicho antes Fernando para el coso, pero después te vamos a escuchar a Fabricio. Buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Muy buena clase. A ver, yo tenía una idea del proyecto, básicamente, del que estamos armando. Sí. Y la verdad me arrepentí del que ya estaba haciendo. Y estoy empezando otro, básicamente. Porque me gusta más la idea. Que básicamente sería una especie de foro tipo Stack Overflow, pero tirando más para el lado de todo lo que es la suite de Atlassian, que yo laburo para ellos. Sí. Entonces, como no hay muchos foros en español, la idea es armar algo así. Entonces, la idea sería, o sea, lo que todavía no sé cómo se hace, y me imagino que parte de esto que vamos a ir aprendiendo de base de datos va a ser como la interacción que va a haber entre lo que vamos a ir cargando. Ejemplo, ¿no? Los comentarios, preguntas, ¿viste? O sea, buscar una pregunta, alguien te responde. Si bien toda esa parte de maquetación imagino que se va a hacer con CSS y demás, sí me faltaría, por así decirlo, entender un poco cómo se va a desplazar, o sea, básicamente cómo interactuaría el usuario con todo eso. ¿Está bien? Sí, a ver, si es lo que yo entendí es, digamos, cómo desde la página web cuando agreguen un comentario va a llegar a tu base de datos. Entendí un poco así. Bueno, sí. Claro. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver backend, que veamos Python y después veamos Django. Cuando veamos Django, ahí vamos a linkear todo, que es el frontend, con el backend y con la base de datos. Por ahora básicamente armo la estructura nada más de las hojas que me imagino que voy a usar y listo, ¿no? Claro, digamos, ahora podés el frontend, digamos, lo que sí, acordate que tenés que entregar el trabajo práctico obligatorio que no incluye backend. Claro. Eso tiene que llegar en la fecha. Fíjate. Después, sí, digo, armate eso más o menos y después, como suponiendo que después vas a tener un backend atrás y después le vas agregando esas cosas, después lo vamos a ir viendo y ahí le vas agregando todo lo que corresponde. Dale, listo, perfecto. Dale. Gracias. Dale, perfecto, de nada. Fabricio después estaba, si no me equivoco. Sí, no, profe, a riesgo de matar un panda. Los videos los videos de este tema, de SQL, ¿están en el codo a codo? Porque medio que los estuve buscando y no estaría encontrándolos. O sea, sí. ¿Qué videos? Digamos, ¿el que estamos grabando ahora como clase? No, el que vos ya dejaste guardado para ver cómo se instalaba el MySQL y todo eso. Sí, eso lo dejó en la lista de YouTube, que les dejé el link. Ah, listo, o sea, se está buscando mal. Perfecto. Que está en el Discord link, ¿no? De la lista de YouTube. ¿O en el sí, está en Discord y en el aula virtual también está el link. Ah, listo, bueno. Hay una publicación que dice links y está todo ahí. Y ahí, a ver, justo lo estaba abriendo para ver si... Ahora te lo muestro, pero sí, ahí está todo. Dale. Bueno, esa es la pregunta. Y sí, y el ejercicio para recuperar cuando vos te olvidaste de alguno de los que se vencen todas las semanas, yo me comí el del segundo de JavaScript. Sí. Ahora hay uno integrador, qué sé yo. Ese tampoco lo estoy encontrando en el codo a codo. A ver, dijeron que estaba en la parte de backend, así que están dando medio mal, pero no sé, porque yo entré a la parte de backend y me salió. La parte de backend y te aparece al toque, es lo primero que te aparece. Ok. O sea, acá, porque acá lo último que tenemos era arquitectura y debo estar en frontend todavía. Ah, claro, está bien. Estás en frontend todavía acá. Entras a backend y fíjate que te aparece acá como si fuera de la FIP, ¿viste? En una cosa que parece que te quiere sacar plata. Bueno, no te quiere sacar plata. Te dice que está disponible el 16 29 de mayo.
Listo. Ahora lo chomeo. Perfecto, eso solo, Dale. gracias. Joya, de nada. Y después no sé quién, Juan Pablo había levantado la mano porque está en orden para que... Sí, ¿qué tal, profe? ¿Qué Disculpe. tal? No hay. A mí me avisaron hoy a las 3 de la tarde que empezaba el curso. Bien, así es codo a codo, todo. A mí me avisaron Sí. también todo rápido, pero... Y Dale. en el mail no me pasaron, o sea, me pasaron la Meet y el Drive. Y para subir el DNI y el título del secundario. Quería ver si me podía pasar lo de Discord y el presente que... Sí. A ver, pará. Lo de Discord, capaz que alguien tiene el link más a mano. Sí, que si no el de Discord de última se lo pido a Noelia y... Claro, todo eso Más que- en realidad te lo tiene que dar Noelia. Yo justo estaba viendo a ver si... Ella mandó el link del Meet, el link de las clases grabadas. Ah, el del Drive, no mandó el de... Claro, no mandó el coso de Discord. Y pedíselo a Noelia. Si no... Listo. Y Eh, le digo que me ponga ella el presente de hoy. No, pará, un segundo. Igual seguramente va a tener que ser algo así porque yo no vi que los hayan agregado a la lista, pero ahí pasé el formulario de presentismo. Listo, muchas Ahí también gracias. lo pasó Ese Fernando. ya me lo guardo. Sí, ahí guardate el link que pasó Fernando que está más cortito, es el mismo. Pero sí, ese es siempre el mismo. Joya. Perfecto. El de Discord se lo pido a ella. Muchas gracias, profe. Dale, mandáselo a ella y si no me copias a mí después. Nos vemos el lunes. De nada, nos vemos el lunes, suerte. Chao, chao. Chao. Carlos. ¿Estás levantando la mano, no? Sí. No. Sí, ¿qué tal? Sí, ahí está, ¿qué tal? Una pregunta que tal vez sea media básica. ¿El MySQL es un componente de Windows? ¿Es una aplicación que se instala? ¿Y qué diferencia hay con el Access? Es otro, digamos, MySQL es un motor de base de datos. A diferencia de Access, en realidad Access no es un motor de base de datos, pero lo podríamos considerar como motor de base de datos. Bueno, es un motor distinto. Digamos, la forma en que guarda los datos Access y demás es distinto a MySQL. Entonces, MySQL es una aplicación, se instala como una aplicación, pero lo que termina instalando es un servidor de base de datos. Que lo que termina instalando es un servicio de Windows que te levanta automáticamente o manualmente, como quieras, ese servidor. ¿Se entiende? Y eso lo vamos a tener que instalar en mi computadora para hacer todas estas prácticas, digamos. Para hacer las prácticas, sí. Yo les dejé un video en la lista de YouTube en donde dice, bueno, cómo lo instalé desde cero. Y dice todo el paso a paso desde cero en un Windows vacío. Perfecto. Porque tengo una máquina virtual le instalé Windows desde cero y ahí hice todo el paso a paso. Porque además mi idea es ir haciendo ahí el paso a paso de Python, de Django y de todo, para que puedan ir viendo ahí cómo instalar desde cero todo. Perfecto. Igual aunque tengamos el visual, necesitamos tener eso atrás para que funcione, si no, no funciona. Claro, sí. Okay, perfecto. Necesitas tener eso atrás, que es el motor de base de datos que maneja justamente todas estas tablas y demás. Genial, gracias. De nada, cualquier cosa preguntan ahí por Discord o por algún otro espacio. Perfecto. Ahí pasó el enlace a Discord coso. Listo, Carlos, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no es Fernando, levantó la mano, ahí está, te lo levanta además visualmente también, bien. Disculpa, Ale, tengo una pregunta. No me Sí. termina de quedar claro el trabajo práctico obligatorio. ¿Eso cuándo vence? Vence, no lo sé, alguien más me lo preguntó hoy, pero está subido el 27, a ver, ahí, el 27 del 5. Ah, Vence. ya. Sí, yo vengo avisando hace un montón, No, ahí a mí no me pueden decir nada de eso. Avisando de eso. Acá lo tenés en CSS, se está viendo por pantalla, ¿no? Sí. CSS al final, en la parte de frontend, CSS unidad 3, al final, TPO desarrollo web. Tú, del 23 al 27. Perfecto. Y hay que hacer esas cosas, solo la parte de frontend. Yo ya dije, esto lo corrijo yo, así que si alguien no llega o hay algún tema particular, hablamos el tema particular. Si todos tienen temas particulares, ya estamos al horno, pero si hay algún tema particular, se charla. Pero sí o sí, el 27 hay que entregar algo. Y después lo charlamos. Listo, joya.
y Rocío quiere su aula virtual, todos queremos tu aula virtual, hablen con Noelia. Yo ya me dijeron que avanzaron con eso, pero las presentaciones en PDF están todas en GitHub, porque en un momento el Drive lo dejamos de lado, así que en GitHub van a estar todas. Yo ahí subo todo. Y debería estar en la aula virtual también, pero como hay mucha gente que no tiene acceso, por eso digo, ahí no lo sé.